Ya obtenidos los datos en nuestro dibujo, procedemos a realizar la regulación. Para sacar la regulación, tenemos una fórmula la cual nos dice que voltaje P sobre A menos el voltaje en el secundario sobre el voltaje en el secundario por 100 va a ser mi regulación. Mi voltaje en el secundario va a ser el voltaje nominal, porque ese es el que yo espero que el transformador me saque ahí. Y el voltaje P sobre A es el que vamos a determinar. Para eso hacemos uso de esta fórmula, que es realizando esta malla, por lo cual vamos a decir que mi voltaje P sobre A va a ser el mismo voltaje que cae aquí, va a ser igual a una corriente en el secundario por la impedancia de pérdidas más un voltaje en el secundario. También va a ser el voltaje nominal que espero. El ejercicio nos dice que por el secundario pasará una corriente de 2000 amperios. Pero si recordamos, el secundario está conectado en delta, por lo cual debemos hacer la transformación a una corriente de fase, por la que obtendremos 1125 con un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de la carga que me dicen que está presente aquí conectada. Aquí va a haber una carga. Y me dice que tiene un factor de potencia la carga de 0.8 inductivo. Entonces, el coseno a la menos 1 de 0.8 va a ser igual a 36.87. Y como nos dicen que es inductivo, entonces va a ser menos 36,87 grados. Esto por mi Z equivalente, que va a ser esto. Mi R equivalente más mi X equivalente. Más mi voltaje en el secundario. Mi voltaje en el secundario va a ser 13.800 sobre raíz de 3. Realizando este cálculo, obtenemos que voltaje de P sobre A va a ser igual a 8679,2 ángulo 5,53. Entonces procedemos a reemplazar en esta fórmula. R va a ser igual. Solamente vamos a reemplazar la magnitud, que sería 8679,2 menos 13.800 sobre raíz de 3 dividido 13.800 sobre raíz de 3 por 100. Este por 100 es simplemente para dejar la regulación en porcentaje. Entonces tenemos que este cálculo nos va a dar igual a 8.93%. 8,93%. Y este va a ser mi regulación que tiene que tener mi transformador para sacarme en esta parte un voltaje de 13.800 sobre raíz de 3. ¿Esto qué quiere decir? Este 8.93 tengo que multiplicárselos a mi voltaje de entrada y sumárselos. ¿Por qué? Porque si mi entrada va a ser, según los datos del ejercicio, mi entrada va a estar definida por 34.5 kilovoltios. Lo que yo esperaría es que mi salida fuera de 13.800 sobre raíz de 3 voltios. Pero si yo introduzco 34.5 kilovoltios, no me van a salir estos 13.800 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque tengo unas pérdidas en el cobre.
tengo unas pérdidas en el cobre, el cual aquí va a haber una diferencia, una caída de tensión. Y a la salida, el voltaje de la salida tendrá la resta de esta impedancia. Es por esto que se utiliza esta regulación, y si yo quiero obtener en mi salida 13.800 sobre raíz de 3 voltios, tengo que sumarle lo que me dé al multiplicar esta regulación por la entrada. Bueno, eso con respecto a regulación. Ahora la eficiencia. ¿Qué me dice la eficiencia? La eficiencia me dice que va a ser igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Pero nosotros sabemos que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida más las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro.